Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Arlan Falcón, este es su programa Pensamientos Disruptivos y después de haber verificado el poll que pusimos en internet, en todas nuestras redes sociales, por supuesto que muchos votaron a favor de conocer cuáles son las realidades de lo que vamos a enfrentar en este próximo tiempo a través de esta depresión económica que vamos a entrar. Yo le quiero pedir que, por favor, si se va a quedar conectado, entienda que este es un tema netamente muy aburrido, pero que tiene una gran cantidad de información que es necesaria que nosotros debamos manejar y debamos comprender para evitar el síndrome de la negación. Entonces voy a comenzar hablando acerca de más de 50 horas de resúmenes de famosos en economía que han dado su opinión con respecto a lo que está sucediendo hoy en el mundo a través del COVID y cómo está afectando, cómo va a afectar la economía para el próximo tiempo venidero. Así que comencemos. Esto es Pensamientos Disruptivos y, como siempre digo, el éxito no se conquista con esperanza y esperando. El éxito solamente se conquista con un conjunto de acciones masivas. Así que comencemos. Primero quiero hablarles acerca de la entrevista que tuvo Pat Davy con Danielle DiMartino. Danielle DiMartino es una gran economista, graduada en un MBA también acá en la ciudad de Austin, pero adicionalmente ella tuvo la oportunidad de trabajar con grandes empresas, grandes bancos, con la Reserva Federal de acá de los Estados Unidos, y tiene mucho conocimiento en materia económica y de cómo se manejan los bancos, qué son los sistemas crediticios y qué es lo que actualmente está sucediendo en el mundo a través de la economía producto de esta pandemia que está sucediendo y que nos está afectando a todos. Una de las cosas que debemos entender o que debemos analizar es que hay personas, quizás por su tipo de creencias o quizás por el optimismo, que están diciendo que este tipo de pandemia no les va a afectar, que la economía de ellos no se va a ver afectada. Pues déjame decirte que hoy quiero ser real, totalmente real, y que las palabras que quizás te vaya a decir no son las palabras que te van a dar el video motivacional e inspiracional que vas a salir inmediatamente a tomar 60 acciones. Te van a hacer reflexionar, así como me hicieron reflexionar a mí, y reestructurarme dentro de la ideología o dentro del pensamiento que yo tenía de qué podía suceder en este 2020. Así que comencemos. Primero, quiero que cualquier planificación que hayas hecho para este 2020 hasta este momento la deseches. Esa planificación, literalmente, nada de lo que podamos haber planificado del 2019 para 2020 ya puede ser aplicado. El mundo acaba de cambiar, la economía acaba de cambiar y vamos a entrar en procesos de depresión económica bastante fuertes. El gobierno de los Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo, pero literalmente yo lo comparo, para hacerlo más práctico, con el jugar Monopolio. Y el jugar Monopolio no es simplemente que una gran cantidad de dinero ficticio con el que tú te vas a mantener dentro de tus propiedades o dentro de tu escala normal para que continúes con tu vida normal. Eso es analizado para las personas como la ayuda económica que se está dando. Esa ayuda económica no es de gratis. De hecho, Danielle DiMartino dice que la frase de que ningún almuerzo es gratis es totalmente real. No esperes que porque en algún país, en otros más, en otros menos, esté ayudando al pueblo en medio de esta crisis económica, eso significa que ese lunch o esa regalía es totalmente gratis. Nada en este mundo es gratis, nada. Entonces significa que está saliendo de algún lugar y que alguien va a tener que pagar por ese almuerzo gratis o esa ayuda económica que les están dando. Acá en los Estados Unidos yo creo que básicamente lo que estamos haciendo es jugando con dinero ficticio, produciendo una gran cantidad de dinero que no se tiene, basado en un GDP, que es en el Gross Domestic Product, basado en un GDP
en el cual teníamos la planificación conforme al 2020, pero que va a afectar totalmente la estructura económica para el próximo tiempo. De hecho, la crisis del petróleo que estamos viviendo, donde nunca en la historia, hay algunos autores que quizás por la falta de información han mencionado que bueno, que había pasado anteriormente. No, nunca en la historia del petróleo, de la industria del petróleo, habíamos tenido los precios como los que tenemos ahorita y estando en sector negativo. Eso significa que ha sido afectada aún grandes empresas, grandes corporaciones que trabajan con el petróleo y que se van a ver grandemente afectadas para este próximo trimestre, para 6 meses, 9, 12, 18 meses. Entonces es importante entender por qué están sucediendo esto, y no quiero hablar específicamente del petróleo y por qué se produce la crisis del petróleo, ya lo publiqué en videos anteriores, pero esto también va a afectar grandemente a la mayoría de los países. No ahorita, porque el presupuesto del 2020 fue calculado conforme a lo que se había entrado o a las proyecciones del 2019. Sino que la estructura del patrimonio del presupuesto para el año que viene, para cualquiera de los países que tiene mucho énfasis en producción de petróleo, va a ser altamente afectada. Entendiendo ese mundo de cambio que estamos viviendo, quiero hablarles entonces de lo que es esta nueva mentalidad de reinvención y esta nueva mentalidad de entender por qué están sucediendo estos cambios en la economía. Primero hablemos acerca de un poco de los restaurantes. Por ejemplo, los restaurantes, la mayoría de los restaurantes solamente tienen entre 2 a 3 días de cash flow. Y los grandes restaurantes tienen apenas de 1 a 2 semanas de cash flow. Significa que ya al tener más de un mes completamente cerrado, toda su producción, todo su cash flow, toda la manera en la que ellos tenían estructurada su negocio ya está 100% afectada. Significa que ya no saben específicamente cómo van a retornar y cómo van a hacer para mantenerse a flote la mayoría de ellos. Se calcula que entre un 30 y un 40% del negocio de hostería, de restaurantes, de turismo, transportación, la 30 a 40% de ese tipo de negocios no regresan al mercado. Significa que van a quebrar por completo, porque no tienen el cash flow para poder superar esta depresión económica en la que apenas estamos comenzando. Y digo apenas estamos comenzando porque es que el COVID no se ha ido. Aún hay gran cantidad de muertos, sobre todo acá en los Estados Unidos, y hay muchos países que todavía tienen completamente su economía paralizada. Esto literalmente es una gran crisis, pero que también se transforma en una gran cantidad de oportunidades que debemos aprovechar. Pero para entender eso tenemos que quitarnos el signo de negación o el síndrome de la negación, el del cual voy a estar hablando un poquito más adelante. Entonces, cuando vienen estrategias de crédito como la que los Estados Unidos está aplicando, estamos hablando de que estamos imprimiendo gran cantidad de dinero para mantener un estatus y para poder ayudar a las empresas. Sin embargo, ese dinero es ficticio. Estamos jugando simplemente en la buena fe de que el pueblo estadounidense va a recuperar su economía y va a volver a la metodología de consumismo natural dentro de poco tiempo. Sin embargo, esto no va a poder ser igual, porque el mundo acaba de cambiar la manera en la que el mundo consume, acaba de cambiar la manera en la que el mundo se relaciona, acaba de cambiar la manera en la que la economía se maneja. La depresión económica va a afectar, se tiene calculado que aproximadamente más de 20 millones de personas, de hecho, actualmente, o sea, esos son los que van a quedar desempleados. Actualmente ya hay 21.8 millones de unemployment aplicados acá en los Estados Unidos. Y esa fue la primera ola. La segunda ola se espera que sea aún mucho más grande. Entonces estaríamos hablando de más de 40 millones de personas que están siendo afectadas por sus empleos y que no van a tener la capacidad económica para poderse mantener durante esta depresión económica que estamos entrando. Entonces, la única manera de poder recuperar la economía es, por supuesto, tomando acciones como las que está tomando el gobierno de los Estados Unidos. Pero para nosotros, los pequeños empresarios, la mayoría he visto que nos hemos tratado de manejar dentro del buen concepto del optimismo. Y Grant Cardone anoche mismo estaba escuchando esa entrevista que impactó mi vida. Literalmente transformó mi mente y me dio un punto de vista que es importante que nosotros como líderes tengamos. Y él hablaba de que esta recesión económica, esta depresión económica en la que vamos a entrar va a ser tan fuerte
que nunca antes en la historia de la humanidad se había percibido algo como esto y nunca nadie se había podido preparar totalmente para estos cambios que están sucediendo. O sea, no existe manera de prepararte totalmente contra crisis porque las crisis tienen la particularidad de que son maleables y que son adaptables. Entonces las crisis se van generando y uno se va adaptando. Se genera una crisis y uno se va adaptando. Es lo que se llama la resiliencia para poder sobrevenir las crisis. Entonces lo más importante es acéptalo tan pronto como puedas. Quiero que entiendas esta frase que cambió mi vida. Acéptalo tan pronto como puedas. El síndrome de negación es el síndrome que la mayoría de los emprendedores queremos tener, en ser muy optimistas en que todo lo vamos a superar, no te preocupes, esto va a salir bien, no, sí voy a tomar ciertas acciones, pero voy a esperar a ver qué pasa, voy a esperar cómo evoluciona, yo estoy consciente que el gobierno nos va a ayudar y que eso me va a permitir a mí mantenerme a flote. Yo quiero que cuanto más rápido aceptes la realidad del proceso de depresión económica en el cual vamos a entrar, donde la capacidad económica de la mayoría de las personas a nivel global, no en los Estados Unidos, global, va a ser afectada, la capacidad de compra va a disminuir, la capacidad de negocios va a disminuir, tus negocios no van a retornar a la misma cantidad que regularmente estabas acostumbrado, ni en los próximos 3, ni en los próximos 6, ni en los próximos 9, ni en los próximos 12 meses. Las proyecciones de recuperación económica, no al mismo nivel, sino por lo menos aunque sea en un nivel de un 20 o 40% menor del que ya teníamos, va a tomar más de un año para llegar a ese nivel. O sea, estamos hablando que las proyecciones económicas son que si tú vendías $100,000, vas a comenzar a vender ahorita en este próximo proceso, si acaso $5,000, si acaso $10,000. Porque la capacidad económica de todos los seres humanos está siendo afectada. Por lo tanto, su capacidad de compra también, por lo tanto, la manera en la que consumían también ha sido afectada. Y esto está haciendo un switch en su mente y está cambiando. Hay algunos de ellos que no dimensionan todavía, incluyéndome. Yo diría que yo todavía no dimensiono a profundidad qué es lo que está sucediendo, porque todavía me falta mucho conocimiento, pero escuchando a estos grandes hombres como Ray Dalio, como Pat Davis, DiMartino, y o sea, cada uno de ellos, en Grant Cardone, cada uno de ellos ha dado un punto que es bien importante y que quería compartirse. Entonces, mientras más te niegues a aceptar ese escenario, más vas a sufrir. Es el síndrome de la negación. Es como cuando se muere un familiar. Muchas personas tardan demasiado tiempo en asimilarlo y en aceptarlo. Pues mucho de eso está pasando ahorita con los emprendedores. Les está costando mucho analizarlo y aceptarlo. Así que hoy vengo a darte parte de unas estrategias que cambiaron mi perspectiva y que yo comencé ya a establecer como parte de mis nuevas estrategias para planificar mi 2020 y mi 2021. 1. Este va a ser el peor año financiero que puedas tener. No importa cuán inteligente sea, no importa cuánto sea tu cash flow, no importa cuán grande sea tu empresa, no importa cuán pequeña sea tu empresa, no importa si estabas preparado para esta crisis, no importa si, como siempre, la mayoría, el 80% de las personas vive cheque a cheque y no estaba preparado para esta crisis. Este va a ser el peor año financiero en la historia en los últimos 12 a 15 años. De hecho, las proyecciones son que el 2008 todavía sigue siendo un niño en pañales con respecto a las proyecciones de acción económica que vamos a tener para estos próximos tiempos y con la depresión económica que vamos a entrar. ¿Por qué? Porque en el 2008 los gobiernos simplemente inyectaron dinero a los bancos y podían mantenerse. Ahorita no estamos hablando solamente de inyectar dinero a los bancos, estamos hablando de que un montón de empresas están completamente quebradas. ¿Por qué? Porque no pueden mantener sus assets, no pueden mantener sus activos. Pongámoslos en otra perspectiva para que usted me pueda ver profundamente el tema como quiero plantearlo. Imagínese que su casa está en fuego en este momento. Imagine por un momento que su casa acaba de prenderse un gran fuego. ¿Qué es lo primero que haces?
Lo primero que haces es salvas a la familia, sacas a todos los que puedas porque tienes que salvar, preservar la vida humana. Después que ellos están seguros, entonces tú decides qué debes hacer. Le voy a echar baldes de agua, tengo un extintor, puedo entrar a la casa y salvarla o no puedo salvarla. Si en alguna de ellas aplica, entonces tú vas a ir aplicando, y cuando tú empieces a utilizar el extintor y veas que las llamas son demasiado fuertes, sencillamente te retiras, llamas a los bomberos y pides auxilio. Pero no importa cuán rápido ellos lleguen, siempre va a haber un daño que va a ser irreparable y que va a tomar una gran cantidad de tiempo repararlo. Eso es lo que quiero que entiendas como emprendedor en este día, que debemos comprender que la recesión económica y la depresión económica en la que vamos a entrar ya causó un daño que va a tomar mucho tiempo recuperarse. Entendiendo esta perspectiva, ahora vamos al otro lado. Hay personas que en medio de este juego están intentando ver de salvar un reloj, de salvar las pertenencias que son las de lujo, porque desean mantener el mismo lastre que tenían. Cuando un barco se está hundiendo, lo principal que debes hacer es botar todo el lastre que no te servía. ¿Por qué? Porque tú tienes que tratar de que la menor cantidad de agua le pase al barco para que tú puedas sobrevivir. Estamos en un proceso ahorita de aceptar que vamos a entrar en decisiones que son de vida o muerte. Así que este fue lo que transformó mi mente y me voló la mente totalmente, y espero que también te sea de ayuda para ti. 1. Plantéate el peor escenario posible en tu vida. ¿Qué es plantearse el peor escenario? El peor escenario no es decir, bueno, no voy a tener con qué pagar mi nómina y voy a tener que votar a los empleados. No. Ese no es el peor escenario. De hecho, ese es solamente una mínima porción acerca de tu emprendimiento. El peor escenario es, vas a comprometer completamente el edificio que está a tu nombre, la casa que está a tu nombre, el carro que está a tu nombre. El escenario es que toda la inversión que habías hecho durante toda tu vida está ahorita en riesgo de perderla absolutamente todo. Todas las posesiones que tenía, tu reputación, todo literalmente está bajo el fuego en este momento, y sencillamente debes plantearte cuál es el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Imagínate que lo perdiste todo y desde cero comienzas a construir. Esto es muy complicado para muchas personas, porque han luchado tanto para construir que dicen, ¿cómo quieres que yo planifique desde cero? O sea, ¿qué hago? ¿Abandono todo y regalo todo? No se trata de eso. Se trata que en tu planificación, aun cuando tengas lo que tengas, debes entender que primero debes contraerte, o sea, primero debes contraer tu economía, ajustarla totalmente, prescindir de toda la carga que no necesitas, incluyendo empleados, incluyendo personas que yo entiendo que van a sufrir, pero si tú no sobrevives, ellos tampoco. Entonces, ¿de qué te sirve querer mantener a flote una embarcación que igualito va a perecer? ¿Por qué? Porque sencillamente no quisiste votar y tomar las decisiones que a nadie le gusta, que nadie quiere, que no son fáciles, que son muy incómodas, pero que nos toca tomar a los que somos emprendedores. Nos toca tomar decisiones inmediatas y nos toca tomar decisiones sabias, pero también decisiones calculadas con respecto a lo que está sucediendo en la economía. Entonces, ser entusiasta y optimista es simplemente un activo, y esto inmediatamente, literalmente cortó un pedazo de mi mente. Ser entusiasta y optimista es simplemente un activo, y la historia demuestra, y toda negociación demuestra, que todo activo en alguna oportunidad pasa a ser un pasivo. Significa que el entusiasmo y el optimismo y la inspiración que podamos tener en algún momento de nuestra vida nos va a cegar y se va a convertir en una liability, se va a convertir en un pasivo. No nos va a dejar tomar decisiones sabias, porque ese activo ya dejó de ser un activo y se convirtió en un pasivo, en un lastre, en una carga que estamos arrastrando. Así que ser optimista de que todo va a estar bien, eso no está mal, pero no es la intención correcta con la que debes reestructurarte en este nuevo mundo que acaba de comenzar. El mundo cambió, quieran o no quieran. Creas en lo que creas, creas en la luz eléctrica o creas en Dios o creas en lo que creas, el mundo acaba de cambiar. Y es importantísimo entender por qué el mundo cambió.
una de las cosas que tenemos que evitar es que a sabiendas de que hay un fuego, a sabiendas de que hay un daño permanente, a sabiendas de que va a tomar un montón de tiempo recuperarlo, lo peor que puedes hacer es comenzar a quejarte, lo peor que puedes hacer es comenzar a evadirlo, lo peor que puedes hacer es negar que va a suceder, lo peor que puedes hacer es creer que todo va a estar bien. Quizás eso sucede mucho también en el mundo espiritual y es lo que yo personalmente, Harlan Falcón, denomina como la falsa fe. Simplemente el hecho de creer de que todo va a estar bien a pesar, y no tomo ninguna decisión, no tomo decisiones de vida, no tomo decisiones de liderazgo, no tomo decisiones difíciles porque sencillamente tengo la esperanza, que no es fe, de que todo va a estar bien. Pues no funciona de esa manera. Esto se maneja por principio. De hecho, son bíblicos, pero no quiero entrar en ese tema. Entonces, cuando estás viviendo un fuego económico como el que estás viviendo, plantéate qué vas a hacer. El mejor escenario que te puedes plantear ahorita es el peor escenario. Entonces, plantéate el peor escenario posible en tu vida y comienza a construir desde cero. Comienza a tomar las proyecciones. Escuchaba anoche a Grant Cardone y Grant Cardone dijo que inmediatamente, a una semana de comenzar el bloqueo a nivel de los Estados Unidos, él dijo, yo no puedo mantener a los 500 empleados que tengo, así que voy a cortar en 25% mi nómina. Y por supuesto que esto generó una gran cantidad de reclamos, de odio, los haters, aquellos que lo odian, y comenzaron a dar un montón de opiniones, pero no entienden que desde el punto de vista económico, como empresa, nos toca primero contraer, analizar, reestructurarnos, reevaluarnos, reajustarnos, para luego comenzar a expandir. Las dos maneras son contracción y expansión. Primero, para poder expandirnos en este momento, de hecho no puedes ni siquiera comprar. Así estés en real estate y tú digas, no, quiero comprar ahorita 15 propiedades porque esta gente las está vendiendo a muy buen precio. No puedes. No existe manera porque todo está completamente paralizado. No hay manera de reunir a la cantidad de personas que necesitas para poder hacer las transacciones. Entonces, entendiendo este contexto, aun cuando haya buenas ofertas, ni siquiera te puedes expandir. Así que lo primero que tienes que hacer es contraerte. ¿Qué es contraerte? Contraerte es analizar cuáles son todos tus activos. Analiza todos los que son activos y todos los que son pasivos. Ojo, activo es todo lo que pone dinero en tu cuenta y pasivo es todo lo que saca dinero de tu cuenta. Si tu casa solamente la estás utilizando para vivir, eso es un pasivo, simplemente saca dinero. Si tus carros los estás utilizando, no, pero es que yo me muevo con él a la oficina, pero si ese carro no produce dinero él, entonces se convierte en un pasivo. Entonces coloca todos tus activos, todo lo que va a generar dinero y todo lo que está sacando dinero, y contrae en este momento, reduce la mayor cantidad de deuda que puedas y mantente con el mayor cash flow. Ray Dalio analizaba y decía que él creía que el cash flow en este momento sencillamente no era importante, porque él está hablando a un nivel superior donde estamos hablando del high ticket o estamos hablando de high economy. O sea, la economía más alta. Le está hablando a billonarios, está hablando a gente que tiene montones de billones invertidos en muchas otras plataformas y en diferentes sectores. Eso significa que, por supuesto, para ellos el cash flow no es importante. Pero para los que estamos en este nivel, debemos entender que el cash flow es lo más importante. El cash flow es lo que te va a permitir poder superar esta depresión económica en la que vamos a entrar de una mejor manera. Así que es importante aceptar. Lo más sabio es aceptar las ramificaciones de lo que está sucediendo. Ahora, seamos muy honestos y seamos bien sinceros en esta situación. ¿Quién de ustedes no tiene miedo? Si usted no tiene miedo, lo felicito. Yo también tengo miedo. También tengo ese tipo de pensamientos con los que yo me levanto y digo, ¿será que va a funcionar? ¿No va a funcionar? O sea, yo soy humano, cometo errores. Todavía no he llegado al nivel donde deseo llegar. No estoy en esos niveles que anhelo llegar. Pero créeme que por lo menos estoy mucho más lejos que cuando comencé, porque hay unos que todavía ni siquiera han comenzado. Entonces, cuando yo entiendo esta perspectiva, sí, a mí también me da miedo, también empiezo a pensar, empiezo a reestructurarme, comencé a quitar de mi mente
todo el lastre y comencé a evaluar cuáles son mis activos y mis pasivos. Todo lo que le estoy dando son las técnicas que ya yo estoy comenzando a aplicar y que quiero compartírselas porque de verdad me impresionó el punto de vista. Todo el mundo te está diciendo, no, no te preocupes, todo va a estar bien. Y este tipo de líderes son líderes reales, son líderes que son muy optimistas, que son generadores de acciones inmediatas, son generadores de acciones masivas, como el libro 10X habla, pero no solamente se trata de generar, porque ese inspiración, motivación, optimismo se te puede convertir en un liability, en un pasivo que simplemente va a empezar a quitar dinero de ti porque no pudimos tener la objetividad de analizarlo. Entonces este es el punto más importante. Plantéate el peor escenario de cada uno, el dinero, cash flow, las propiedades, la reputación, tu marca, todo. Plantéatelo. Estamos viviendo tiempos tan complicados que es necesario reestructurarnos. Hay una gran diferencia entre expansión. Expansión se basa en las decisiones masivas calculadas. Contracción se basa en las emociones. Entonces repito esto. Hay una gran diferencia entre lo que es expansión y contracción. Las contracciones son simplemente una gran cantidad de emociones mezcladas por la cual yo decido algo. Y la expansión es una gran cantidad de decisiones masivas calculadas, con riesgo calculado. Todo tiene riesgo. Salir de tu casa tiene riesgo. Quedarte en tu casa tiene riesgo. Levantarte en la mañana tiene riesgo. Bañarte tiene riesgo. Así que no me digas que no estás tomando riesgo porque tomas riesgos todos los días. El problema es que no quieres magnificarlo porque muchas personas desean permanecer en el confort de su cajita y no salir de esa cajita para sentirse que tienen todavía la prosperidad o el éxito que siempre han tenido, o para sencillamente sentirse que están bien y que no necesitan cambiar. Entonces, la mayoría de las personas odia a quien tiene éxito. ¿Por qué? Porque es la justificación de lo que ellos no pueden hacer en su vida. Es importante que si todavía no te están lanzando piedra, todavía no has triunfado lo suficiente. Mientras más te lancen piedra, mientras más te critiquen, significa que vas avanzando grandes caminos. Así que yo aprendí de esta misma entrevista con London Real, no recuerdo el nombre del entrevistador, que él decía: es que yo quiero más críticas, yo quiero más críticos cerca de mí. Porque mientras más me critican, significa que estoy avanzando mucho más profundo y estoy teniendo mucho más éxito que la mayoría de las personas. Entonces, dime algo. Si yo te preguntara hoy cuáles eran los problemas más comunes que tenías antes de la pandemia, olvídate de la pandemia. Vete al año 2019, como cerró el 2019. ¿Cuáles eran los problemas? Si yo te preguntara hoy cuáles eran los problemas que tenían para esa, no te acuerdas. Esos problemas pasaron a ser secundarios, ya no te interesan. Ahora te interesa solamente lo que está sucediendo y cómo enfrentarlo de la mejor manera. Entonces, recomendaciones. 1. Comienza desde cero. Planifícate. Comiénzate primero por ganar. ¿Cómo gano $100? ¿Cómo gano $500? ¿Cómo gano $1000? ¿Cómo gano 10,000? ¿Cómo gano 100,000? Comienza a reestructurarte desde cero, a construir desde cero. Hay una frase que dice: eat what you kill. O sea, tú te vas a poder comer lo que tú mates. No pretendas esperar que te traigan la comida a la boca. Así que si necesitas hacer algo y tienes hambre y necesitas obtener ese alimento, tienes que salir a cazar. Y salir a cazar requiere de estrategia, astucia, inteligencia, de adaptabilidad, resiliencia, requiere aún de compromiso y sobre todo del silencio propio, de analizarte a ti mismo de qué es lo que debes hacer y cuáles acciones debes tomar. Uno lanza del bote toda la carga innecesaria de lo que no necesites, incluyendo si debas recortar personal, y esto no es algo que todo el mundo está mencionando. Debes reevaluarte, reajustarte. Debes entender que tu pasado no sirve, ni siquiera como referencia. El pasado, cómo manejabas en el pasado, acaba de cambiar totalmente. Hay muchas personas que siempre mencionan: pero es que yo en el pasado hice, yo logré. Y eso me confrontó a mí mismo en alguna oportunidad donde Dios me dijo: solamente hablas del pasado, estás viviendo en el pasado. Así que tuve que dejar mi pasado atrás, desaprender para poder aprender de nuevo. Si alguien te dice que están recortando el personal, esta frase, esto es importantísimo. Si tú eres un empleado, todavía no has llegado a tener las cargas de ser un emprendedor y tener personal bajo tu mando. Si tú eres un empleado y tu jefe
viene y te dice, bueno, voy a recortar personal, y tú sabes que realmente eres bueno en lo que estás haciendo y tienes cómo aportar valor, yo te recomiendo que hables con tu jefe y le digas, yo me quedo, así sea de gratis. Es mejor estar en el juego, durante el juego, que salir a las gradas, estar afuera y ser abandonado. Porque mientras que permaneces en el juego, aunque no estés ganando, tú vas a ser la primera prioridad que cualquiera de ellos, y ellos van a ver el valor que tú vas a aportar a esa empresa para que ambos superen juntos esa crisis. Pero ¿cómo voy a trabajar de gratis? Yo tengo cosas que comer y yo... Sí, tienes que hacer un esfuerzo mayor. Tienes que jugártela entre trabajar un poco acá y trabajar en otro lado, o buscar otra manera de producir más ingresos, pero eso te va a permitir a ti crear esa relación especial con ese líder, con esa empresa, de que tú definitivamente estás dispuesto a pagar un precio también para que todos salgan adelante. Entonces, definitivamente estamos viviendo tiempos de muchos cambios. Esto es más o menos un resumen de lo que todos ellos están hablando, de la gran depresión económica en la que vamos a entrar. Sí, tu negocio va a entrar en depresión económica. Sí, si eres un empleado vas a entrar en depresión económica. Sí, la mayoría, más de 20 millones de personas van a quedar desempleados solamente acá en los Estados Unidos. Hay países que le va a tomar muchos años recuperarse de esta depresión económica. El presupuesto del 2021 va a ser altamente afectada por lo que estamos pasando ahorita con el petróleo y las peleas entre Rusia e Irán. O sea, estamos siendo altamente afectados por muchas variantes en muchas cosas. Así que yo quería compartirte este video para decirte que el optimismo, la inspiración muchas veces se nos puede convertir en un liability, en un pasivo, y no nos permite tomar acciones claras y específicas de lo que está sucediendo. Esto fue Pensamientos Disruptivos y espero que este video te ayude a entender en macroeconomía y en macroconceptos cómo puedes reestructurarte en tu negocio para este nuevo mundo que ya comenzó. Este es un nuevo mundo. Son principios económicos que son del reino. Saludos, Pensamientos Disruptivos. Reestructúrate. Reino.